Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar en una nueva serie de los podcasts de esta cooperación entre Acción Semilla y la 1DC. Es la última grabación de esta serie de podcasts que busca sensibilizar respecto al encarcelamiento, específicamente hablando de tiempos de pandemia. Y en el día de hoy tenemos el tema específico de encarcelamiento COVID y la relación con los estándares internacionales. Mi nombre es Daniel Agramont, yo voy a estar moderando este último podcast y doy la bienvenida a Luisa Chepana, a Patricia Schulberg, quienes van a ser nuestras expositoras el día de hoy. Bueno, aprovecho para comentar sobre los temas que se han venido tratando, que si bien el encarcelamiento sabemos que es un problema muy grande para Bolivia, el tiempo de pandemia ha dejado a los gobiernos en una posición muy complicada, vulnerable en varios temas, y en este caso, Acción Semilla y la 1DC no han querido dejar que esto pase por alto. Los estándares internacionales y el encarcelamiento, que es lo que hoy nos trae para comenzar. Quiero dar la bienvenida a Luisa Chipana, por favor, con un video que va a presentar y posterior exposición. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Patricia Schulberg, directora de la Fundación Acción Semilla, Daniela Gramón de la AFES y también, bueno, a todo el equipo que nos está apoyando para esta linda actividad. Bueno, bien decía Daniel, este tema es muy sensible, toca un tema muy humano como es la privación de libertad, y el tema que vamos a tocar se trata de mujeres que son un grupo más vulnerable aún, o sea, están privadas de libertad y son mujeres, muchas de ellas son madres, entonces esta vulnerabilidad se va incrementando, ¿no? Y más aún durante esta pandemia, porque muchas ya son, no sé cuántos meses que estamos con los recintos penitenciarios cerrados, no se permiten las visitas, por lo cual ya van como 3 o 4 meses que no reciben visitas, no pueden contactarse con sus hijos, con sus familias. Si bien se han abierto algunas acciones para que puedan haber videollamadas, teleconferencias, pero bueno, no es lo mismo, se necesita el contacto físico, ¿no? Bueno, entonces vemos que eh, la situación de las mujeres privadas de libertad ya era muy crítica y esta situación se ha incrementado durante la pandemia. Bien decía Daniel que se necesita sensibilizarse, se necesita conocimiento. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de lo cognitivo, que es el conocimiento, la información de un contexto, pero también lo volitivo, es necesario sensibilizarnos sobre esta situación y también para pasar a la acción, ¿no? Entonces, sí, voy a presentar un breve video que ha sido realizado por la 1DC el 2017. Este video aborda una temática tan recurrente como es la privación de libertad de mujeres por temas relacionados a sustancias controladas, ¿no? Entonces, en el relato, nosotros nos vamos a dar cuenta de muchas categorías de análisis, como en qué situación social ellas estaban, a cuidado de quiénes están, y posteriormente nos va a permitir hacer un análisis que no solamente es propio de Bolivia, sino también se replica a nivel regional y mundial. Aquí les dejo con un corto que se llama Obrajes. Gracias. 5 kilos. Siempre traía, a ratos también traía 3 kilos, pero mayormente traía 5. Me dieron un bulto, me hicieron cargar hasta aquí a Bolivia. Entonces llegué aquí y me han pagado buena plata. He traído casi 10 kilos y de 10 kilos me han pagado casi $1,500. Eso era para mi plata y yo podía comprar azúcar, arroz, fideo, todo por quintales. También ya tenía para sus útiles de mis hijos. El alquiler del cuarto también he pagado adelantado de
5 meses, algo por ahí, porque el papá de mis hijos nunca se ha acordado ni con un peso. He venido en la maletera, justamente con un taxi que he venido, y a ese taxi he hecho parar, era un día viernes 13 de abril. Y los viernes allá de Saguaderos Feria vienen harta movilidad, como también van de aquí. Cuando sale la batida de los narcóticos, hacen para toditas las movilidades. Pero ese día no ha sido así, sino es que en el taxi que yo ya estaba ahí, eso no se había esperado, he hecho parar ese taxi. Y directamente los narcóticos han venido donde yo estaba en la maletera. Y de eso yo sabía que era denuncia. Hay muchas personas que aquí están por consumo, hay otras que están por llevar, hay otras que están por ganarse unos cuantos pesos, están trasladando de un lado al otro. Una cosa es, digamos, la persona que ha transportado, digamos. Otro tratamiento debería tener una persona que consume. Tampoco no era mucho, pero para mí, para solventar los gastos de mis hijos, era bienvenido eso. Me pagaba por kilo a 100 bolivianos. En esos 5 kilos tenía 500 bolivianos. Y eso lo he hecho por mi hija, porque mi hija ese año estaba en la promoción y necesitaba para su traje, para su deportivo. Sí, pero Los que he venido ese día. a veces la necesidad obliga, como te dije. Y Yo he ya me sufrido aguanto, ya me han mucho, he detenido. ido a golpear puertas para pedir trabajo. No había, porque yo no he estudiado. Desde mi niñez, o sea, han muerto mi papá, mi mamá. Cuando yo tenía mis 8 años, mi hermanito menor mi menor de mí era de 6 años y otro de 4 añitos, y mi hermano mayor tenía 10 años. O sea, yo y mi hermano mayor hemos sido papá y mamá para mis 2 hermanitos. Entonces, yo siempre he trabajado, les he criado a mis hermanos. Por esa razón yo no he estudiado. Mi hermano mayor ha ido así a nocturna una semana. Algo han estudiado, pero a mis 2 hermanos menores he hecho estudiar. Ya con el tiempo, solo a mí me daba miedo y vergüenza robar y mentir. Pero trabajar es lo normal, ¿no? Pero ahora lo que me estaba metiendo, también yo tenía miedo, temor, pero necesitaba yo, o sea, sacarse adelante a mis hijos. Porque si lo he hecho con mis 2 hermanos menores, a mis 8 años he sido mamá y papá. Y cuando yo, me he puesto a pensar, y yo también, o sea, tenía a mi esposo y tanto me pegaba, me maltrataba, yo me he separado del papá de mis hijos. Dije, no, si a mis 2 hermanos he criado a mis 8 años, ¿por qué no lo puedo criar a mis 3 hijas así sola, asumiendo con madre y padre? De esa manera también me he arriesgado. O sea, yo soy bien decidida, bien perder o ganar. Ya, entonces me he decidido ya también, ¿no?, a cargar esas cosas. Pero pensé que no iba a ser, no, pensé que no iba a llegar aquí, porque la persona que a mí me ha contratado me ha dicho que no va a pasar nada, que te vamos a guiar bien y que vas a estar bien. No, no te va a pasar nada y te voy a pagar y vamos a volver a viajar, entonces te va a ir bien. No vas a tener necesidad de estar en la calle mendigando, te vamos a ayudar. Yo de esa manera acepté, ¿no? Es que ese día la persona que me ha hecho traer ha venido su esposo y me ha dicho que él iba a venir adelante viendo la carretera si había o no había narcóticos, porque el rato que hubiera habido algo así me iba a llamar por celular, porque yo venía con mi celular, de eso nos comunicábamos. Entonces me decía un lugar que había, me decía, no, ha salido ahí batida. Entonces yo me quedaba donde estaba,
le decía al chofer que haga para su movilidad, entonces me quedaba ahí. Y entonces tenía que avisarme también el dueño de nuevo para decirme que ya no hay nada, entonces en otra movilidad ya me iba. Y así llegaba. Y ese día ha hecho eso, pero me ha dicho que no había nada. Y yo me he asegurado que no había. Pero el rato que ya lo ha hecho parar, ha dicho narcótico. El rato ya no sabía qué hacer. Y directamente donde yo estaba venido, he dicho, baje señora. Y estaba en mi bulto. Parece que no ha hecho bien también su trabajo. Bueno, acaban de ver una parte de este documental realizado por UNODC, llamado Obrajes, donde captan de manera muy precisa y directa los relatos de mujeres en situación de cárcel, principalmente asociada a lo que es sustancias controladas y también entendiendo con su relato que ellas siguen siendo la cabeza de hogar, siguen teniendo los hijos en quien pensar, siguen buscando formas no solamente de tener ingresos para ellas, sino para los que están afuera, y que ahora con la pandemia, bueno, entendemos cómo esto se ha profundizado, no tiene la posibilidad de ni siquiera de tener visitas y, bueno, mucho menos de poder generar algo de ingresos, pensar en la familia. Luisa, ¿podrías tú ahora profundizar lo que dice el video? Adelante, por favor. Ok, bueno. Al escuchar estos relatos, identificamos algunas categorías de análisis. Son mujeres pobres, son jefas de familia, cumplen con los roles de cuidado, eh, ha- han sido víctimas de abandono por parte de sus parejas, tienen muy bajo nivel educativo, obviamente falta de una fuente laboral estable. Este perfil es común en la gran mayoría de las mujeres privadas de libertad de nuestro país, en la región y en el mundo. Hay una preocupación a nivel mundial por el incremento del número de mujeres privadas de libertad. Se va incrementándose más rápido que el nivel de privación de libertad de los hombres. En cuanto a los estándares internacionales, cito las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela, que son consideradas el estándar más alto para la gestión administrativa. Estas reglas tienen algunos lineamientos mínimos como la dignidad, el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, una atención a las necesidades de los grupos vulnerables. No nos olvidemos que si bien todas las personas privadas de libertad son consideradas en situación de vulnerabilidad, eh, existen otros grupos como personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, originarias, campesinas, que necesitan una atención especializada, y también las mujeres, ¿no? Y las mujeres que, bueno, en nuestro país la normativa permite que niños y niñas vivan con sus madres privadas de libertad hasta los 6 años. Entonces, ahí nos viene como Estado una responsabilidad que es que responde al interés superior de niño, niña, adolescente, ¿no? Con todos los principios y con toda la institucionalidad que se necesita. Asimismo, tenemos las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento a las mujeres y medidas no privativas de libertad, como son las reglas de Bangkok. Estas reglas reconocen las consecuencias negativas para las mujeres y sus familias desde que son detenidas e invita a los Estados miembros de Naciones Unidas a prestar mayor atención a las mujeres privadas de libertad y a sus hijos. Bueno, en cuanto a las mujeres privadas de libertad, cito que la mayoría de las mujeres que se encuentran en esta situación han cometido delitos de bagatela, no delitos, digamos, muy graves o contra la integridad de las personas, provienen de sectores marginalizados o son pobres y muchas veces no pueden pagar un buen abogado o servicios de defensa especializados. Cuando se priva de libertad a una mujer, se priva de libertad a una familia. Y nosotros estamos en un estado patriarcal donde a las mujeres les damos algunos roles muy marcados, ¿no? Y los hombres también
aún existe estos roles, esta asignación de roles. ¿Y qué pasa en una familia donde hay niños, donde hay personas adultas mayores o con discapacidad? Cuando se aleja a la mujer de este núcleo familiar, pues muchas de estas personas quedan en abandono, ¿no? Y aquí viene también para un debate posterior, podría ser el principio de intervención mínima del derecho penal, de no afectar a otras personas por el delito al que se le acusa a uno. Entonces, sí, es muy, muy importante el rol de las mujeres y además en la situación en que quedan los otros miembros de la familia cuando a las mujeres se les privan de libertad, ¿no? Entonces, aquí también es necesario hacer un análisis jurídico, legal, porque si bien han existido buenas intenciones por parte del Estado con el indulto y la amnistía, pero por otro lado también existen algunas excepciones que no permiten a la mayoría de las mujeres acceder a algunos beneficios. En nuestro país, casi un 40% de las mujeres privadas de libertad están privadas de libertad por temas de sustancias controladas, ¿no? Y esta es una de las excepciones que no permite que puedan ser beneficiadas con algún tipo de libertad, bueno, diferente a la privación de libertad, ¿no? Algún beneficio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema muy importante porque los operadores de justicia muchas veces no aplican este poder discrecional de tomar decisiones sobre la libertad de una persona con un enfoque de género. Entonces, es necesario fortalecer este sistema y que realmente se incorporen los estándares internacionales a momento de juzgar a las mujeres, ¿no? Quiero citar Luisa, unos datos. te agradezco. Bueno, para que termines la idea y continuamos después. Claro, simplemente sí citar algunos datos estadísticos. Hasta junio del 2020 existían 17.863 personas privadas de libertad. De este número, 6.182 tienen sentencia y 11.681 están con detención preventiva. 16.698 son hombres y 1.165 son mujeres, ¿no? Casi el 70% de las mujeres que están privadas de libertad están con detención preventiva. Un poco de estadística. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Después de la exposición de Patti, podemos tener un poco de diálogo con ambas, por favor. Adelante, Patti. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Luisa, por participar de esta serie de podcast que estamos sacando justamente con los objetivos de sensibilizar, promover un enfoque humanista en el sistema penitenciario y socializar esto de los estándares internacionales que realmente si nosotros promovemos una buena aplicación de estos, podemos ayudar a un sistema penitenciario que actualmente está muy sofocado, ¿no? Los datos que Luisa nos lanza son datos muy importantes, son datos que se han lanzado también en el primer webinar, cuando hemos tenido al señor representante de UNODC en Bolivia, Thierry Rostand, y también al Dolale, que es exdirector ejecutivo adjunto de UNODC, quienes dieron datos muy importantes, ¿no? Thierry también mencionaba que justamente la vulnerabilidad en la que viven las personas en la cárcel también ha llevado una vulnerabilidad grande también a los operadores de las cárceles, ¿no? Ya que muchos de estos centros se han vuelto focos de infección. Y citando un poco sus palabras, él decía, el uso extremo, ¿no?, de la detención preventiva no nos va a conducir a ninguna parte. Y es un poco donde ha ido aterrizando toda esta serie de conversatorios que hemos tenido desde diferentes aristas, tanto desde el tema de la salud, como desde el tema de la justicia penal, aterrizando en el enfoque de género, ¿no? Que son temas que son transversales, finalmente. Puedo hacer un resumen o una recopilación de lo que decía el exdirector ejecutivo adjunto de UNODC, Al-Dolale, ¿no?, quien proponía un análisis de avances en áreas temáticas que con el tiempo
pueden promover políticas de drogas, políticas de prevención del delito, de justicia penal y de enfoque de género cada vez más justas y sostenibles. Y él ha hecho bastante hincapié justamente en el tema que tú estás mencionando, Luisa, ¿no? Que es el tema de tráfico de drogas. En realidad el tema de drogas y detención por drogas, no solamente en el tema de microtráfico, tráfico, también consumo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado tanto énfasis? Y él mismo lo explica, ¿no? A nivel regional, las tasas más altas de hacinamiento carcelario se dan justamente por este tipo de delitos menores, entre ellos los delitos de drogas, ¿no? Ahí puedo citar una parte específica en la que él menciona que el uso de drogas y sus complicaciones conexas son asuntos de salud que deben ser abordados por expertos en el uso de la salud. Y es algo en lo que converge también otro especialista que hemos invitado en el anterior podcast, ¿no? Que es Juan del Pozo, especialista en salud mental, quien también menciona lo mismo, ¿no? Que los temas de consumo de drogas deberían ser abordados desde la salud pública. Creo que este es un enfoque que hemos estado trabajando desde hace muchos años, tanto con la Fundación Frederick Ebert, con quienes hemos empezado a trabajar en 2016, siempre hemos tenido este enfoque, así como con UNODC, que sé que maneja mucho el enfoque de poder darle un tratamiento diferenciado, ¿no? A cada una de estas problemáticas. Finalmente, cuando hablamos de justicia penal, ¿no? Y sobre todo de justicia penal y género, pues se puede aterrizar en que casi todos los expertos, todos en realidad han coincidido en que se deben buscar alternativas al encarcelamiento, al enjuiciamiento o a la reclusión o a la detención preventiva, ¿no? Puesto que pueden dar resultados mucho más efectivos. Se han hablado también, se ha puesto como ejemplo de buenas prácticas en la región, el caso de Costa Rica, ¿no? Y justamente Aldo Lale un poco cierra su exposición remarcando con algunos datos que convergen mucho con los que tú has dado, ¿no? Lucital decía que la población femenina en América Latina en este último tiempo se ha duplicado, ¿no? Y una alta porción de esta población está vinculada al tráfico de drogas. Él mismo dio estos datos que dicen, ¿no? Que en Brasil y Costa Rica hay más del 60% de las mujeres privadas de libertad están por delitos de drogas. En Panamá hay un 70% y en Ecuador un 80%. Tú nos acabas de dar la cifra en Bolivia, que si bien mucha gente dice, ay, no, pero no es muy alta, en realidad hay que ver el tema de población, hay que ver el tema de delitos, ¿no? Para poder hacer una comparación y ver cuáles son los resultados que se obtienen a partir de la aplicación de una justicia penal que está más centrada en la privación de libertad. Y justamente ahora hablando de la crisis, de la pandemia, ¿no? En la que, como bien mencionaban ustedes dos, el tema de drogas no ha sido para nada contemplado, ¿no? Para el indulto y la amnistía. Entonces, tener este enfoque de salud pública o de descarcelización de los delitos menores podría realmente influir bastante en poder oxigenar un sistema penal, que la proporción más alta de delitos vinculados al tráfico de drogas responde al área femenina. Y voy a dar algunos datos que dio Aldo Lale en la primera exposición sobre este ciclo, ¿no? Él nos mencionaba que en Brasil y Costa Rica hay más de un 60% de mujeres encarceladas por drogas, en Panamá es un 70%, en Ecuador es un 80%, y en Bolivia, Lucita que ya dio la cifra, que si bien no se la ve tan alta ni tan competitiva, pues podemos decir que Bolivia, por lo menos hasta febrero, estaba entre los 10 países más hacinados del mundo, y actualmente es el cuarto a nivel latinoamericano. Entonces, creo que estos datos podríamos, Dani, empezar la ronda de preguntas cuando tú quieras. Perfecto. Pati, muchas gracias. Lo hice igual. Vuelvo yo al título del conversatorio, que era cárceles COVID. Y gracias por los datos tan útiles que nos dan. Y bueno, Luisa, con los datos bien actualizados sobre Bolivia, el perfil también que nos han descrito de las mujeres
que están encarceladas. Respecto al porcentaje de la población, lo de la detención preventiva es un dato que sigue alarmando en Bolivia y que es más estructural. Esperemos que ahora, después de las elecciones, pueda haber para el siguiente año esta gran esperada reforma en la justicia, trabajar en estos temas. Pero ahora mis preguntas más van para lo coyuntural. ¿Qué es lo que se puede hacer, se debe hacer, recomendaciones que puedan dar ustedes desde este podcast, que esperemos que pueda llegar a algunos hacedores de política pública? Porque ya mencionaban al comienzo un poco, ¿no? De que si ya era muy complicado, ahora con la pandemia peor, y estamos hablando de mujeres en cárcel que no dejan de ser mamá, no dejan de ser el pilar de su familia, y sin poder tener contacto con los hijos. Tal vez si nos pueden hablar sobre la fuente de ingresos, que si bien las mujeres están encarceladas, tienen que seguir, eso lo sabíamos, pero sin pandemia todavía creo que había más posibilidades, ¿no? Para esto. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Tienen datos sobre lo que sucede en las cárceles y cómo se puede mejorar? Vamos primero con Luisa, adelante, por favor. Bueno, obviamente esta crisis del sistema penitenciario no viene de ahora, pero sí ha empeorado. Entonces, por ejemplo, nosotros en julio, a inicios de julio, hemos hecho una donación, ¿no?, al sistema penitenciario de un lote importante de insumos de higiene y bioseguridad, ¿no?, que incluía, por ejemplo, lavandina, eh, todo tipo de detergentes, jabón en gel, ¿no?, alcohol, y ¿qué más? De trajes de bioseguridad, estos pistolas infrarrojas para medición de temperatura, por ejemplo. Entonces, bueno, y sí, o sea, entre lo que recuerdo. Sin embargo, bueno, esto se acaba, ¿no? Y si bien estos esfuerzos sumados a otros de otras entidades también han ayudado, ¿no?, a frenar, ¿no?, por lo menos en esta etapa, eh, digamos, la diseminación, el contagio que estaba existiendo en los principales recintos penitenciarios del país. No, sin embargo, creo que el tema queda latente porque tal vez ya hay ese temor de que venga una segunda ola de contagios, ¿no? Sabemos que los sistemas inmunes, una vez que han pasado por primera vez esta enfermedad, posiblemente pueden volver a enfermarse, ¿no? Entonces, nosotros desde la UNODC, junto al Grupo Interagencial de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, hemos estado acompañando con varias reuniones a la Dirección de Régimen Penitenciario para fortalecer sus planes de contención, ¿no? Planes de intervención, de acción ante el COVID, ¿no? Estos planes de intervención incluyen protocolos al ingreso, a las visitas, ¿no?, qué hacer, dónde dirigirse, protocolos de información, de organización interna para la limpieza, para la desinfección de áreas comunes, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la basura, cómo se tiene que preparar los alimentos, o sea, un sinfín de protocolos y formas de acción debido a la pandemia, ¿no? Entonces, sí, se ha fortalecido de esta manera. Creo que todavía lo están haciendo porque, bueno, se han frenado, ¿no? Antes, hace un mes más o menos escuchábamos muchos casos y ahora no, parece que están, o sea, lo que está pasando en la ciudad, en las ciudades también se está replicando en las cárceles, pero bueno, no tenemos que bajar la guardia, hace falta también mucha información y también mucho apoyo, ¿no?, logístico, ¿no? Y bueno, nosotros desde un inicio habíamos socializado algunos estándares internacionales, algunas declaraciones que salieron también a raíz de la pandemia, ¿no? A nivel mundial han salido recomendaciones a los estados, principalmente para que la atención en salud ante el COVID-19 sea en cárceles, sea parte de una política de salud, ¿no? De la salud pública, ¿no? Entonces, es importante esto porque nosotros sabemos que, bueno, en las cárceles no solamente hay personas privadas de libertad, sino también ingresan proveedores de alimentos, ingresan médicos, personal multidisciplinario. Entonces, por esta interacción continua, puede ser como una fuente de contagio continuo, ¿no? Entonces, es necesario
que las cárceles sean incluidas en la política de salud como un tema de salud pública. Perdón, ahora sí. Gracias, Luisa. Pati, pasamos a ti, por favor. ¿Qué nos podrías decir sobre recomendaciones puntuales, problemas puntuales y recomendaciones puntuales para esta etapa de pandemia? Si bien están bajando los casos, como dice Luisa, todavía no han bajado del todo y se teme una próxima ola que ya deberían estar mejor preparados los países, los gobiernos. Así es. Bueno, rescato algo muy importante que dijo Aldo, ¿no? En el primer webinar, que justamente hace un acercamiento a esta problemática. Dice, ¿no? Una de las formas más eficientes de hacerle al COVID-19 ahora sería justamente una aplicación más amplia de las alternativas al encarcelamiento que tenemos a disposición, ¿no? Y es muy importante porque, como Luisa mencionaba también en otros webinars que hemos tenido anteriormente, existen reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de personas privadas de libertad, existen las reglas de Tokio, las reglas de Beijing, las reglas de Bangkok, que se pueden utilizar justamente para tratar de no seguir con la práctica del encarcelamiento, ¿no? Uno, eso. Dos, de poder dar una alternativa a las mujeres, obviamente dependiendo su contexto, ¿no? O su caso. Y bueno, finalmente tenemos pues el indulto y la amnistía, que evidentemente ya ha sido llevada a cabo, han habido casos que han salido bajo el indulto y la amnistía, sin embargo no podría incluso tener mucho más impacto si es que se incluyera el tema de drogas. Evidentemente no lo incluye, pero por las cifras que hay en Bolivia, creo que sería muy importante todavía no dejar eso de lado, ¿no? De que el indulto y la amnistía tomen también en cuenta la situación de mujeres privadas de libertad por drogas. Muy bien. Antes de terminar, yo quisiera aprovechar una pregunta, sé más corta por el tiempo, pero sobre un tema que salió, pero no ha sido profundizado, sobre la generación de ingresos. Sabemos que la pandemia ha privado de ingresos a millones, billones de personas en el mundo. Algunos sectores, algunos rubros han sido los más afectados, pero en este caso me parece un tema importante para discutir porque eh, partimos de lo que dijeron ambas, ¿no? Que la mujer en la cárcel todavía no puede olvidarse de su rol y de que tiene que seguir siendo la cabeza, sigue velando por sus hijos, sigue velando por ser el pilar de la familia. Como les decía, había más posibilidades antes de la pandemia, por todo lo que podían vender desde la cárcel, servicios, bienes. ¿Cómo están viendo eso ahora? ¿Tienen algo previsto, alguna recomendación para que se implemente ese régimen penitenciario ahora que se está comenzando a aperturar un poco todo más lento? Primero vamos Luisa, luego Patricia. Despido corto para terminar con esto. Bueno, evidentemente yo tengo contacto con algunas señoras porque hemos estado haciendo algunas capacitaciones en centros femeninos. Entonces sí, la situación es muy crítica y bueno, por ejemplo, piden siempre donaciones, sus familias les tienen que llevar insumos básicos, porque bueno, el régimen penitenciario les provee de una alimentación básica, pero sabemos que muchas viven con niños y bueno, y esta alimentación no siempre es suficiente o es muy básica, con muy poca carne, muy poca verdura y casi nunca frutas. Entonces, bueno, y tenemos muchas señoras que tienen, por ejemplo, diabetes, tienen diferentes enfermedades crónicas que necesitan una alimentación especial o más nutritiva y entonces ellas están realmente en unas peores condiciones, pero bueno, todos estamos con la esperanza de que esto termine pronto y se pueda reactivar, ¿no? Entonces sí se han habilitado algunas actividades, ¿no? Como algunas han hecho barbijos, pero son iniciativas muy pequeñas, ¿no? Porque sabemos que en los recintos penitenciarios todavía no se admiten visitas y están viendo la forma de hacer un movimiento, ¿no? Y bueno, cuando retorne, bueno, una normalidad, claro, con muchas restricciones,
pero lo que nosotros prevemos es seguir tocando puertas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Que realmente incluyan en sus políticas públicas a las cárceles, ¿no? Y con un enfoque de género. Perdón, Daniel, pero hay un tema muy importante. Por ejemplo, el programa de reinserción social del sistema penitenciario en Bolivia tampoco tiene un enfoque de género, ¿no? Replica los roles de género que se tienen establecidos para hombres y mujeres. En las cárceles de hombres se dan algunas materias más tecnificadas, digamos, en cuanto a carpintería, metalmecánica, inclusive tienen cursos de universidad. En las cárceles de mujeres se dan clases de tejido, bordado, el tema de peluquería. Entonces, cuando salen en libertad, pues sus opciones son muy limitadas, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos implementado un periodo de capacitación, rompiendo estos esquemas. Hemos capacitado a 50 mujeres en construcción civil. Todas han respondido muy bien, tienen el aval del Ministerio de Educación en construcción básica. Entonces, creo que es bueno también generar estos cambios post-COVID en el sistema penitenciario con este enfoque de género, ¿no? No digo que esté mal darles este tipo de capacitación, pero también otras alternativas para hacer un cambio paulatino. Y bueno, sí, entre los participantes que vean también, hay empresas, bueno, hay un tema de responsabilidad empresarial, hay otros funcionarios públicos, también piensen en las personas privadas de libertad y su reinserción a la sociedad. No nos olvidemos que el fin de la privación de libertad es la reinserción social y la seguridad ciudadana. Claro que sí. Gracias, Luisa. Pati, por favor. Muchas gracias. Tal cual, Luisa, como lo has dicho, ¿no? El fin ulterior debería ser reinsertar a estas personas a la sociedad. Justamente lo que dijiste, Dani, el tema económico, fue una de las principales preocupaciones que nos manifestó el Centro de Orientación Femenina de Obrajes cuando nos acercamos en un principio para apoyar con la campaña Conectados por Solidaridad, que es una campaña que inició la Fundación junto al colectivo de Mujeres por mi Vida para apoyarles, darles insumos, ver cómo se podía también favorecer a las internas, pues ellas no estaban pudiendo vender sus productos adentro porque habían prohibido el ingreso y demás, ¿no? Por las medidas de distanciamiento social. Entonces, eso ha generado mucha preocupación. Un poco la idea de la campaña era también generar fondos para comprar tela y que las chicas puedan hacer barbijos. Y ese es uno de los objetivos que nunca hemos podido cumplir, porque los fondos que llegaron, la mayor parte eran en especie, que sí han funcionado muy bien, les hemos dado medicamentos, hemos dado apoyo económico, médico y legal, pero al final nunca se pudo desarrollar la iniciativa de las costuras y demás, más que todo por temas logísticos, ¿no? Y también porque entendemos que ahorita Bolivia está en una situación bien complicada y las iniciativas de donaciones, sobre todo para un tema tan tabú, ¿no? Como es de la población privada de libertad, creo que es un logro, ¿no, Luisita? Poder ayudar como se pueda cuando en una situación de crisis sanitaria la mayor parte de la gente está pensando en otra cosa o en otras poblaciones que también lo merecen. Entonces, en ese sentido sí veo que es una urgencia todavía, que se deben tomar acciones, medidas, pero como dice Luisa, también deberíamos aprovechar que esta es una circunstancia, y también lo decía Juan del Pozo en el anterior podcast, que esta es una circunstancia en la que Bolivia tiene que aprovechar, que puede implementar nuevas medidas, que puede implementar nuevas políticas públicas, que puede implementar nuevos enfoques, porque tenemos esa oportunidad, o sea, tenemos que aprender a sacarle la vuelta a todo, ¿no? Entonces, no veamos un panorama negativo, más bien veamos un panorama en el que se pueden construir, en el que se pueden reformular las cosas. Obviamente hace mucha falta voluntad política y también voluntad de la sociedad civil, ¿no? Porque si nosotros no sentamos ciertas problemáticas como problemáticas reales, nunca van a entrar en la agenda pública. Entonces, ahí va un poco derivado este trabajo, ¿no? A promover, a socializar, a sensibilizar, y es un trabajo en el que creo que estamos desde
hace años, desde que Daniel nos conoce, desde el 2016, siempre hemos tenido un poco esa línea temática, ¿no? De poder mostrar estas experiencias, ya sea en datos o en publicaciones, y también con la sociedad civil. Perfecto. Gracias, Nati, por tu respuesta sucinta. No queremos extendernos más con el podcast y por eso agradezco a ambas, Luisa, Patti, por sus exposiciones, y esperemos que esto pueda llegar hasta los oídos de toda la gente que pueda hacer la diferencia. Y como mencionaron, sí, no es solamente los hacedores de política, la gente que está en la decisión de parte del Estado, sí, pero también otros actores en la sociedad, ¿no? Y que pensemos no solamente en nosotros, sino en toda la población carcelaria y especialmente a las mujeres, que son todavía pilar de familias, que todavía tienen mucho trabajo que hacer desde adentro de la cárcel. En este tiempo todavía tan duro, pensar en los queridos que están afuera de la cárcel, más en ellas, y como mencionaba Luisa, ni siquiera tienen garantizado el alimento, y muchas trataban de conseguir dinero para la familia más. Entonces, bueno, esperemos llamar la atención, y realmente felicito a Acción Semilla y a UNODC por este trabajo aprovechando la tecnología, aprovechando todo lo que se pueda para llegar hasta la sociedad. Gracias nuevamente a ambas por la exposición. Muchas gracias, Dani, por ayudarnos a guiar este panel. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias, un saludo a todos. Y muchas gracias, pues, y hasta pronto. Nosotros siempre prestos a abrir estos espacios y a participar activamente. Gracias.